Bueno, chicos, buenos días, ¿cómo están? En honor al tiempo, vamos a dar inicio a la clase ya. Antes de nada, me presento. Soy Alison Boada y les voy a estar acompañando durante esta materia. Entonces, bienvenidos. Espero que podamos ir comprendiendo todas las cosas y cualquier pregunta o si voy muy rápido igual, pues pueden hacerla sin ningún problema. ¿Listos para empezar la clase entonces? Sí, correcto. Chévere los que tengo con cámara y los que no también igual, yo sé que están ahí. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con la clase de aprendizaje y desarrollo infantil integral, que es de segundo nivel. Y antes de empezar, quiero mostrarles un pequeño video que pongan atención y después vamos a compartir algunas ideas sobre eso. ¿Listo? Entonces, por favor, me avisan si ya pueden ver la pantalla y también si es que se escucha. Sí, se escucha, profe. Sí, se escucha. Sí. Gracias. Bueno, ¿qué tal les pareció ese video? ¿Qué opinan? A ver, alguien por ahí que prenda su micrófono y participe, por favor. ¿Qué vieron? ¿Qué observaron? ¿Qué les pareció? Participen nomás. Galito, por favor. Bueno, profe, verás, o sea, eh, mi vista estaba un obstáculo, pero dos, dos, dos contrincantes que ninguno de los dos quería ceder el paso, pero había también dos más pequeñines que también querían cruzar, pero ahí había dos animales más grandes y evitaban, o sea, no querían porque ellos quieren ser el primero. Entonces, o sea, después hubo una pelea
pero sin saber que esos animales grandes, sin saber que los dos pequeñines podían hacer más que ellos. Entonces, eso me hizo pensar que en la vida real no importa el tamaño, la situación, el carácter, no importa de nada sobre a una persona, no es esa particular. Sin ver, o sea, lo me hace pensar, sin ver en la circunstancia en que estamos, cooperar para, para que salga todo bien, ¿no? Entonces, sin cooperar, como digo, se cayeron, se cayeron porque los chiquitines pensaban tal vez quizás mejor que ellos, porque ellos no tenían rencor con nadie, lo que querían era cruzar. Entonces, en la vida real me hace pensar que aunque haya circunstancias, pase lo que pase, haya lo que haya, comas o no comas, así como digo, obviar esas situaciones y continuar por el camino a donde querramos llegar. Eso es todo, profe. Muy bien, muchas gracias, Galito. Tal vez alguien más quiere participar. Por favor, Rudy. Sí, buen día. Eh, por mí también es que entre familias, entre personas, uno tendría que apoyarse sin tener rencores, por lo que es que cuando uno pasa peleado con sus hermanos, con su familia, con sus compañeros, uno solito no puede salir en adelante, porque siempre se necesita apoyo. Por mí, siempre he dicho yo eso. Y como los dos pequeños se apoyaron, o sea, no tuvieron rencor y pasaron así, ¿no? Asimismo en la vida también nosotros darnos apoyo, darnos la mano, como digo, y seguir adelante. Tal vez nos enseña así, eso es lo que yo pensé, o sea, lo que yo entendí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Y sí, justamente de eso se trata el video. De ver justo dos cosas un poquito diferentes, ¿no? Dos animales muy grandes que tal vez uno diría, bueno, son más pilas, son más inteligentes, a pesar de eso se pusieron a pelear, y los dos más pequeños, en cambio, buscaron soluciones, a pesar de que, bueno, les botaron lejos, trataron de que ellos no estén ahí, ellos buscaron soluciones y en la vida justamente tenemos que hacer eso, buscar soluciones. Y hoy en esta clase vamos a hablar un poquito justo del desarrollo y también del desarrollo socioemocional, que tiene que ver con estas situaciones, con la comunicación una y también con cómo enfrentamos las diferentes situaciones. En este caso pudimos ver dos reacciones completamente diferentes, dos parejas de animales que estaban en la misma situación, pero que actuaron de maneras diferentes. Mientras unos pelearon por el paso, los otros trataron de buscar soluciones y se comunicaron mejor. Entonces hoy vamos a hablar justo un poquito sobre esto también. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase ya. Voy a empezar a compartirles un poco de las diapositivas y hablar sobre el tema que vamos a ver hoy, que como les decía, es el desarrollo del lenguaje y la comunicación y también el desarrollo socioemocional. Por favor, igual, me avisan si es que pueden ver la pantalla para que todos estemos en el mismo, viendo lo mismo, ¿ya? ¿Sí se ve? Muy bien. Muchas gracias por confirmar. Entonces, bueno, como les contaba, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje y también sobre el desarrollo socioemocional en los niños. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, obviamente estamos hablando del tema de la comunicación, del comunicacional y hablando sobre todo de la parte verbal. Y también estamos hablando del desarrollo socioemocional en los niños. Vamos a ir desglosando un poquito estas dos ideas, pero el desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional están ligados. Los dos están ligados, van juntos de la mano. Mientras los niños también están aprendiendo a comunicarse y todas las personas en general estamos aprendiendo a comunicarnos, también estamos formando vínculos emocionales.
porque no es que nos comunicamos de igual manera con una o con otra persona, sino que desde que somos niños nos aprendemos a comunicar de diferentes maneras dependiendo con las personas que estamos y de esta forma también creando estos vínculos emocionales. Entonces, por ejemplo, generalmente las primeras palabras que los niños dicen son papá o mamá y desde ahí ya estamos creando ese vínculo emocional con los padres. Es emocionante cuando los bebés ya empiezan a decir sus primeras palabras, y sobre todo cuando dicen papá o mamá. Y esta capacidad del lenguaje es también la que nos permite tener estas habilidades sociales. Y como ya hemos hablado igual en la clase anterior hablamos, el desarrollo es holístico, es integral. Tiene todas las partes para que pueda hacer el desarrollo. No está solamente ligado al crecimiento físico de una persona o a cuántos años tiene, sino que todo está siempre ligado. Entonces, vamos a ver el desarrollo del lenguaje, sobre todo de los primeros 5 años. En esta parte vamos a ver tres etapas. La primera etapa que es de las primeras palabras, en donde los niños obviamente comienzan ya el tema de balbucear, de lalear, de poder formar ya sílabas y luego comienzan a pronunciar sus primeras palabras. Estas palabras sencillas las comenzamos a ver desde los 12 meses hasta alrededor de los 2 años, que es donde empiezan los niños a pronunciar sus primeras palabras y hacer unas primeras palabras sencillas. Como les decía, pueden ser papá, mamá, y comienzan a también decir palabras funcionales, en este caso, como por ejemplo, agua, dame, pelota, cosas que que todos los niños y niñas tienen como a su alrededor y que necesitan. De esta forma es como se empieza a desarrollar el lenguaje. También tenemos la segunda fase que está que es la fase de dos palabras. Ya empiezan los niños a combinar dos palabras o a formar frases simples. En la primera parte solo son palabras como sueltas. Ya en la segunda fase, que es la frase de dos palabras, ya empezamos a juntar y a formar frases sencillas, como por ejemplo, dame agua, quiero eso. Comienzan ya a hacer pequeñas frases, pero muy sencillas. Y después, en la etapa ya desde los 3 años hacia los 5, es donde podemos ver que los niños ya comienzan a construir oraciones más elaboradas. Entonces, este proceso es muy importante y nosotros tenemos que estar pilas de cuándo se va desarrollando esto. Algo aquí que debemos tomar en cuenta con el tema del desarrollo del lenguaje es que no todos los niños lo hacen a la misma edad o al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, a veces comenzamos a comparar. No, es que mi hijo ya habló cuando tenía 1 año. Ah, no, pero el mío se demoró hasta que tenía año y medio. No, pero el mío ya cuando estaba de 2 años ya decía frases completas. Todos estos son procesos normales, pero cada niño es una individualidad, como ya habíamos visto igual en la clase anterior. Todos los niños son únicos y diferentes, entonces ellos desarrollan de acuerdo al entorno también que tienen, y de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante también. Entonces, estas son como las tres primeras fases del desarrollo del lenguaje: las primeras palabras, las frases de dos palabras y ya las oraciones complejas. A partir de los 5 años, ya los niños están manteniendo conversaciones ya un poquito más complejas. Ya logran incluso contar una historia, aunque en esta etapa de los 5 años, por ejemplo, todavía el tema de la temporalidad no está del todo establecido y por eso encontramos niños que confunden ayer, hoy, después, mañana. Entonces, nos pueden decir, ayer me voy a la piscina y no estaría como bien dicho. Sin embargo, ya después de esta etapa de los 5, entre los 5 y los 7 años, ya los niños comienzan ya a tener oraciones complejas con completo sentido. Y aquí en el desarrollo del lenguaje también debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que existen letras o fonemas, que los llamamos así,
en donde se les hace más complicado pronunciar, como por ejemplo la R, en algunos casos la S, pero todas estas dificultades se comienzan a ver ya listas o ya sin esa dificultad a partir de entre los 7 y los 9 años, que ya no debería existir esa dificultad. Sin embargo, a esta edad todavía es normal tener esas dificultades en cuanto al desarrollo del lenguaje. Vamos a ver entonces nuestra siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a hablar de tres cosas muy importantes y dentro de esto tenemos la importancia de la interacción y comunicación, que también tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Como habíamos visto en el inicio, todo este tema del lenguaje está relacionado con el desarrollo socioemocional y vamos a ver estos tres puntos importantes. ¿Listo? El primero es el vínculo afectivo. Entonces, dentro del vínculo afectivo tenemos que hay interacciones cariñosas, comunicativas, que fortalecen el vínculo emocional entre el niño y sus seres queridos. Cuando empezamos a comunicarnos, la comunicación comienza a denotar el cariño, ¿no?, que sentimos y tenemos por ciertas personas, generando este vínculo afectivo específicamente. No, los niños igual comienzan a ser ya también muy selectivos con el tema del lenguaje y comienzan a comunicar incluso cuando quieren o cuando no quieren jugar con ciertos niños, porque como todos tenemos más afinidad por estar con unas personas que con otras también. Entonces, dentro de esto, por eso es que se da esta interacción entre la comunicación y el desarrollo socioemocional, generando esta parte del vínculo afectivo. Después también tenemos el tema de las habilidades sociales. La comunicación nos permite tener más habilidades sociales, porque, por ejemplo, cuando un niño no habla o no se comunica, es mucho más difícil entenderlo. Entonces, mientras los niños van más creciendo, comienzan también a tener el juego entre ellos. Un niño, cuando nosotros vemos a un niño muy pequeñito, por ejemplo, de entre 1, 2 años y medio, podemos ver que los niños de esa edad generalmente no juegan entre ellos, sino que más bien cada quien juega su propio juego. Incluso cuando están juntos, pueden estar ahí los dos viendo exactamente el mismo juguete o en la misma situación, pero cada quien está en su propio juego. Mientras más van avanzando y ya comienzan a tener esta parte de la comunicación, comienzan a tener también habilidades sociales, es decir, que comienzan a compartir con otros y ya comienzan a crear un juego también más cooperativo. Ya no juega cada uno su juego, sino que entre todos buscan jugar lo mismo y ponerse de acuerdo para esto. Pero para que esto suceda, se necesita de esta comunicación. También tenemos el tema de desarrollar habilidades como la escucha activa y la empatía. Entonces, cuando hablamos de empatía, generalmente estamos hablando de ponernos en el lugar o en los zapatos de la otra persona, ¿no es cierto? Pero esto también se genera en base a la comunicación, en cuanto podemos entender y también escuchar a las demás personas para tener este tipo de empatía. Y aquí parte un poquito lo que vimos en el video, buscar esta resolución de conflictos. Sin una comunicación no hubiésemos podido tener esta resolución de conflictos a la final, porque si por ejemplo, en el video que nosotros vimos, si el conejito y el pequeño mapache no se ponían de acuerdo, también se hubiesen caído, hubiesen estado peleando, igual que los dos primeros animales que estuvieron ahí en el puente. Entonces, para la comunicación siempre para la resolución de conflictos, es necesaria la comunicación. ¿Tenemos tal vez por ahí alguna duda? Ok, avancemos entonces. Dentro de esto también de la importancia de la interacción entre la comunicación y el desarrollo socioemocional, también tenemos el tema de la autorregulación. Y esta parte es bastante interesante aquí.
Entonces, la autorregulación es cuando nosotros podemos tener una autoconciencia de nuestras emociones y poder avanzar con eso y también saber cómo nos sentimos. Pero esta autorregulación se da progresivamente. Entonces, mientras más pequeños son los niños, menos autorregulación tienen y más acompañamiento necesitan. Mientras los niños ya van creciendo más y son más grandes, por ejemplo, ya entre los 9, los 10, los 11, los 12 años, ya esta autorregulación no es que está completada, pero ya logran hacerlo de mejor manera, porque ya pueden comunicarse. Entonces, por eso es importante también este tema del lenguaje y de la comunicación. Cuando nosotros tal vez le pedimos a un niño de 5 o 6 años que nos diga cómo se siente, tal vez la respuesta general va a ser bien o mal, pero fuera de eso no logran comunicar más allá sus emociones o sus sentimientos. Y por eso es que esta autorregulación todavía no se ve completa y este autocontrol tampoco está del todo completo. Si vemos esta parte de la autorregulación, vamos a ver también que en nuestro cerebro desarrolla esto a partir ya realmente entre los 19 y los 21 años. Entonces, no podemos exigirles esta autorregulación a niños de ninguna edad. Incluso a veces a adolescentes no podemos pedirles esta autorregulación porque su cerebro todavía no está listo. Pero para eso estamos nosotros como adultos, para ayudarles con esta autorregulación y acompañarles en las emociones, perdón, para que la comunicación también esté basada en esta emoción, para que puedan reconocer las emociones, expresar las emociones y de esta manera saber qué tengo que hacer frente a estas situaciones. Un poquito más adelante ya vamos a hablar sobre todo este tema socioemocional y cómo acompañarles a los niños en estos procesos emocionales para que se puedan expresar y llegar a este proceso de autorregulación que, como les decía, a los niños no podemos exigirles como tal que esto lo logre porque el cerebro no está preparado para eso. Como les decía, el cerebro está preparado ya para este tema de autorregulación a partir de los 19, de los 21 años. A un niño imposible pedirle esto, pero sí acompañarle en este proceso y fomentar esa autoconciencia para luego llegar a este control total. Muy bien, entonces, vamos a avanzar igual. Ahora, lo que nos gusta. Cuando hablamos del lenguaje también tenemos que ver algunas estrategias que nos van a servir para estimular esta parte del desarrollo del lenguaje. Entonces, el desarrollo del lenguaje comienza, pues básicamente desde que nacemos. El llanto es nuestra primera forma de comunicación como seres humanos. Los bebés chiquititos, ¿cómo se comunican? ¿Cómo nos comunican que tienen hambre? ¿Cómo nos comunican tal vez que el pañal está sucio? ¿Cómo nos comunican que no se sienten bien si no usan palabras? A través del llanto. Después, cuando van creciendo, pues ya usan algunas sílabas, luego usan algunas palabras, luego ya comienzan a utilizar las frases completas. Y bueno, a partir de ahora, ¿cómo entonces desarrollamos y estimulamos este lenguaje? Entonces, hoy vamos a ver cuatro formas o cuatro estrategias para desarrollar este lenguaje. Primero, vamos a hablar de la lectura compartida. Eh, Cuando los niños ya comienzan a leer, podemos leer en conjunto libros y de esta manera también ir viendo cuáles son sus opiniones con respecto a lo que hemos leído. Cuando los niños son todavía un poco más pequeñitos y no han aprendido todavía a leer, igual podemos mantener esta lectura compartida a leer en voz alta con los niños. La lectura nos ayuda a aumentar el vocabulario, también a tener una visión más amplia de las cosas, porque los libros nos ayudan a ver temas difíciles y complicados también, a comprenderlos de mejor manera y también a mantener incluso una buena gramática y una buena redacción. Entonces, la primera estrategia que tenemos aquí es el tema de la lectura compartida, que tiene mucho que ver con la segunda estrategia, que es la narración de cuentos.
Cuando nosotros estamos contando cuentos, contando historias, contando anécdotas, los niños también están escuchando y aprendiendo. Creo que todos hemos escuchado tal vez la frase de que los niños son esponjitas y absorben todo lo que nosotros les podemos decir o todo lo que nosotros les podemos contar. Y es verdad, los niños escuchan y aprenden todo muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, cuando hablamos de los cuentos nos permiten, primero que nada, los cuentos son una vía muy útil para tratar de temas difíciles o complicados. Cuando tenemos algún tema un poco complicado hay que tratar con los niños, como por ejemplo, les doy un ejemplo ahí, la separación de los padres. ¿Cómo les explicamos a ellos? Tal vez con palabras es un poco complicado, pero vamos a encontrar cuentos que nos ayudan y nos facilitan este proceso también. Entonces, narrar cuentos hace parte muy importante de esto, de poder que los niños puedan comprender estos temas difíciles, que también vayan obteniendo más vocabulario y que puedan también ir avanzando con su lenguaje. Mientras más les leemos a ellos, más vocabulario van a tener y por ende más se van a poder comunicar también. Después también tenemos el tema de los juegos de palabras. Las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas son una buena estrategia para poder desarrollar el lenguaje en los niños. Las adivinanzas nos ayudan sobre todo con el tema de la creatividad. Entonces, vamos a ver. Voy a hacerles a ustedes una adivinanza. Voy a ver quién está pilas y quién está atento aquí, quién logra adivinar. ¿Listos? Si estamos poniendo atención, ¿no es cierto? Vamos por ahí. Si yo les digo, lana sube, lana baja, ¿qué será? La A ver, navaja, la navaja. nada, esa no es la navaja. Vamos, pilas ahí otra vez, a ver, escuchen bien, lana sube, lana baja, ¿qué será? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede tener lana y que sube y que baja? Lana, La lana. A ver, ¿a quién se le ocurre algo más? Araña, Lana sube, lana baja. ¿Perdón? No escuché. araña, No. Bueno, podría ser una araña porque sube y baja. Ok, les voy a dar la respuesta a la araña. a este pequeña adivinanza. ¿Saben qué es? Es una oveja en un ascensor. Está la lana subiendo y bajando. Entonces, como podemos ver, justamente estos juegos de palabras y estas adivinanzas nos ayudan a generar mucha creatividad y a los niños también les divierten. Si a nosotros como adultos nos divierten, a los niños incluso les divierten mucho más. Y cuando hablamos de trabalenguas, podemos trabajar justamente estos sonidos o estos fonemas que son complicados de trabajar con ellos, como por ejemplo la R. Uno de los trabalenguas más comunes que tenemos con la R dice R con R cigarra, R con R ratón. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Entonces, todas estos juegos de palabras nos ayudan a estimular mucho el lenguaje y la comunicación con los niños. Y mientras más divertido sea el aprendizaje, es mucho mejor. Fuera de estos también juegos de palabras, tenemos que estimular mucho el movimiento de labios y el movimiento de la lengua en los niños. Porque, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Obviamente con nuestra boca. A través de nuestra boca es que salen las palabras. Pero para que esto suceda también necesitamos de muchos ejercicios bucofaciales. Entonces, ¿qué es un ejercicio bucofacial? Es justamente poder ocupar toda la parte de nuestra boca, utilizar nuestros labios, utilizar nuestra lengua para poder estimular este desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros o qué forma necesita tener nuestra boca o nuestra lengua para que suene el sonido R? A ver, ¿cómo ponemos nuestra lengua, cómo ubicamos nuestra lengua para que sea el sonido R? ¿Se han puesto a pensar? Necesitamos poner la lengua en la parte de atrás de para los arriba.
Ajá, en la parte de arriba. Y parte de eso es también soplar. Como que la primera fase para poder tener este sonido R es soplar. Usted ponga la lengua atrás de sus dientes y comienza a soplar un poquito y la lengua comienza a hacer este movimiento y comienza a sonar el sonido R. Entonces, también a través de los movimientos bucofaciales, nosotros estimulamos el lenguaje. Si vemos a un niño que tiene dificultades en poder pronunciar ciertas letras, pues vamos viendo cómo nuestra lengua, cómo nuestros dientes, cómo nuestros labios tienen que estar ubicados para que este sonido pueda salir y pueda fluir. Y hagamos ejercicio sobre eso. Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto. Nos vamos a volver a conectar aquí y les sigo explicando un poquito sobre esto, ¿ya? Un minuto, dice. Listo. Entonces salimos y nos volvemos a conectar antes de que nos saquen de aquí. Ya nos vemos otra vez. Aquí